Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer día del reto lunar para conectar con las cartas de tarot. Para quienes no me conocen, yo soy Delphi, soy quien está detrás de la cuenta de Loca Lunar en Instagram. Soy, entre varias otras cosas, tarotista, o mejor dicho, leo el tarot. De profesión soy licenciada en letras y especialista en educación. Soy docente hace más de 15 años y es en la docencia en donde encontré el propósito de mi vida. Y es a partir de ahí que se empiezan a anudar los caminos, que surgen las ganas justamente de crear la cuenta de Loca Lunar y en particular de poder diseñar este reto. No solo para poder compartir un poco de mis conocimientos con ustedes y poder hacerlos colaborativos, sino también para poder contagiar idealmente un poco de este amor y esta pasión que tengo por este mundo fascinante que es el tarot. Entonces, ¿cómo funciona el reto? Durante los próximos 5 días, cada día les voy a estar compartiendo un breve video explicativo de entre unos 5 a 10 minutos y espero lograrlo porque me encanta hablar y más me gusta el tarot, entonces me puede costar ser escueta, en donde vamos a ver distintas temáticas o aspectos del tarot para ir integrándolo en su totalidad. Les voy a compartir por WhatsApp un breve PDF con el temario de lo que vamos a estar viendo en cada uno de los videos, así también se pueden ir anticipando. Además, al final de cada video les voy a dejar un breve ejercicio para que puedan poner en práctica los conceptos que vimos. Y acá quiero hacer una salvedad. Este ejercicio práctico, quiero que se lo tomen desde un lugar del juego, ¿sí? De un lugar creativo. La idea de este ejercicio no es evaluar o testear nuestros conocimientos, es sino simplemente, y este es el objetivo del reto en general, poder regalarnos durante los próximos 5 días un pequeño momento y espacio de conexión con nosotros mismos. Acá venimos a jugar, a explorar, a probar y a divertirnos. Entonces, la primera premisa y casi que la única que va a estar vigente a lo largo de estos 5 días es que acá no hay nada que esté bien ni que esté mal. ¿Sí? Permitámonos explorar, permitámonos equivocarnos, permitámonos divertirnos. Bien, entonces, como decía, el objetivo técnico teórico de este reto es tener una primera aproximación al tarot. Primer entendimiento o conocimiento de qué es el tarot. Y sé que hay personas que ya tienen algunos conocimientos previos o incluso hay algunas personas que son tarotistas y me encanta que estén acá y gracias por sumarse. Porque por más que tengan conocimientos, los invito a que vean los videos, si bien hay cosas que seguramente ya sepan, y los invito a que hagan los ejercicios, porque siempre hay cosas nuevas que vamos a estar redescubriendo en el tarot, en las cartas, porque siempre las vamos a estar mirando desde una nueva mirada, y ahí aparece la riqueza. El objetivo del primer video hoy es sentar un poco las bases y poder entender de dónde nace o de dónde viene el tarot y qué es el tarot, qué podemos hacer con el tarot, cómo es una baraja de tarot, para poder después ir profundizando un poco más en detalle los distintos temas. Entonces, ¿qué es el tarot y de dónde surge? No se tiene en claro cuáles son los orígenes del tarot, pero lo que sí se sabe es que los mazos, como los conocemos hoy, datan de la época europea medieval, ¿sí? Y esto es importante, porque el primer spoiler que les voy a hacer es que el tarot es un lenguaje. Entonces, es relevante en qué época surge, porque como lenguaje lo vamos a estar viendo con ojos de época. Es decir, hoy, por ejemplo, en Argentina 2025, no hablamos igual que hablábamos en la Argentina de 1800. El lenguaje se va a ir ayornando a su coyuntura o a su contexto local. Y de hecho vamos a ver, o es interesante ver justamente cómo el tarot es representativo de una época. La primera baraja que se conoce de tarot, en específico además de que podemos ya ubicarnos en Europa medieval, viene de Italia del siglo XV, alrededor de 1400, y es de una familia noble de Milán, que son los Visconti di Sforza, es una familia del Renacimiento italiano bastante reconocida de la época. Y el tarot, en esa época conocido como tarocchi, era una baraja de cartas, pero que se usaba a modo de juego. Tenía un propósito exclusivamente lúdico. Lo que va a pasar es que el tarot se va a empezar a popularizar y va a empezar a migrar a nuevos estratos sociales más inferiores y también a otros países de Europa. Y en particular va a llegar a lo que es Francia e Inglaterra. Y es en el siglo XVIII que aparece un punto de quiebre bastante importante, por dos motivos. Primero, porque en el siglo XVIII aparece lo que es la primera baraja del tarot marsellés. El tarot marsellés va a ser lo que es la baraja madre o la baraja cero, si se quiere, y a partir de la cual las otras barajas van a ir reinterpretando o rediseñando, ¿sí? Después vamos a ver un poco algunos detalles sobre el tarot de Marsella y las otras barajas. Y además es en este siglo, en el siglo XVIII,
que aparece en la época del tarot oculto. Es decir, que se empieza a ver en las cartas de tarot algo mucho más que un simple juego. Se le empieza a otorgar nuevos sentidos, se le empieza a ver como un lenguaje más bien simbólico. Y es después, recién hacia el siglo XX en Inglaterra, que aparece una de la segunda baraja más popular hoy en día del tarot, que es la baraja de Rider-Waite-Smith. En 1910, Arthur Edward White y Pamela Colman Smith van a reinterpretar y rediseñar el tarot de Marsella y van a crear su propia baraja. La gran diferencia entre el tarot de Marsella y la baraja de Rider-Waite-Smith es que lo que van a hacer Rider-Waite y Pamela Colman Smith es tomar los arcanos menores, que podríamos decir que son los 4 palos, las cartas de truco coloquialmente hablando, y en vez de ver figuras abstractas, como son 4 bastos o 3 monedas de oro, van a ilustrarlas y van a poner escenas cotidianas. Les voy a dejar en pantalla ahí algunos ejemplos para que puedan ver a qué me refiero. Y acá quiero hacer un segundo paréntesis o una segunda salvedad, que es que si bien este curso está diseñado de manera agnóstica, es decir, que no va a aplicar a una baraja en particular, yo voy a estar tomando de referencia lo que es el mazo de Rider-Waite-Smith. Y lo aclaro en particular para aquellas personas que no tienen un mazo, sepan que yo voy a estar dejando imágenes de referencias de esa baraja. Después también pueden googlear si quieren cómo son esas cartas en la baraja de Marsella y según vayan indagando más en este mundo, si deciden adquirir su propio mazo de tarot, pueden ver cuál es el que más les interpela porque es una decisión completamente personal y subjetiva por dónde empezar. ¿Qué es el tarot hoy en día como lo conocemos? Porque como podemos ver, el tarot fue mutando también en sus sentidos y en sus propósitos. El tarot es un mazo de cartas, técnicamente. Lo que pasa es que empezamos a ver justamente que estas cartas dicen mucho más. Entonces, podríamos decir que el tarot es un lenguaje visual y simbólico que contiene sintetizada en sus imágenes lo que es la experiencia humana, ¿sí? Que va a representar de manera arquetípica el viaje del hombre a través de su evolución. Y todo esto lo vamos a ir desgranando un poco más a medida que vayamos entrando más en las cartas y en cada uno de los arcanos. Si no saben qué es un arcano, no se preocupen, si hay conceptos que todavía no entienden, tranquilos, tranquilas, ya vamos a ir llegando a todo eso en su debido momento, no se preocupen. Entonces, el tarot es un lenguaje visual, es un lenguaje simbólico. Y esto es muy importante también de entender, y hace mucho a la premisa de este reto, porque al ser un lenguaje visual, es un lenguaje que cualquiera puede leer, que cualquiera puede interpretar, que cualquiera puede hablar, pero tenemos que aprender a conectar. De hecho, no es casual que justamente a una carta de tarot se le dice arcano. Arcano significa conocimiento oculto o secreto. Es decir, que a través de cada una de las cartas, el tarot nos va a venir a decir un mensaje que tenemos que aprender a decodificar, a interpretar y a traducir para poder poner en palabras. Por eso también se dice hoy, al ser un lenguaje visual y simbólico que nos va a hablar a través de imágenes, que el tarot es el lenguaje del inconsciente. Es decir, que nos va a mostrar eso que sabemos, pero que por algún motivo no podemos acceder o nos cuesta ver. Pero que se nos filtra igual, ¿no? Como dice Freud, se filtra en sueños, en los actos fallidos, cuando digo una cosa pero sin querer dije otra. Bueno, el tarot también va a ser una especie de filtración de nuestro inconsciente, nos lo va a venir a alumbrar, nos lo va a venir a iluminar. Por eso, ¿cómo es que funciona el tarot? Porque hay mucha gente que es escéptica o hay mucho mito alrededor de que es magia o brujería o es todo mentira. Bueno, se dice que el tarot justamente funciona por sincronicidad, que es casualidad o causalidad que de 78 cartas, en una tirada por ahí salgan 5 o salgan 4. Creer o reventar, pero esas 5 o 4 cartas, uno las elige tal vez de manera inconsciente, porque son esas las cartas o son esas las energías, ¿sí?, que tienen algo para decirnos a nosotros. Y toca confiar en ese mensaje que el tarot nos viene a dar. Entonces, el tarot va a ser un acto creativo y un proceso de creación. No es un resultado fijo, no es algo que está escrito en piedra, ni predeterminado, ni prefijado, sino que va a estar todo el tiempo retransformando y reconfigurándose. A mí me gusta mucho entonces el concepto esto de pensar el tarot como una máquina para contar historias. Y ese va a ser un poco el hilo conductor que va a llevar este reto y los ejercicios de este reto. ¿Qué es lo que nos muestra el tarot? El tarot sí podemos verlo, por un lado, en su vertiente más bien predictiva, si bien
a mí a veces me parece que es un poco jugar a ser Dios y hay que tener mucha responsabilidad en cómo cada uno predice con las cartas de tarot. Y si lo vemos más bien en su vertiente evolutiva, es una herramienta que nos puede ayudar mucho a ganar claridad respecto de ciertas situaciones o momentos específicos en los que nos encontramos. Más allá de la vertiente o el enfoque que se le dé al tarot, ya sea predictivo o evolutivo psicológico, para mí lo más importante es entender que el tarot siempre va a partir del presente y el foco va a estar en el presente, porque es a partir del presente en que nosotros podemos reflexionar sobre nuestros pasados y accionar sobre nuestro futuro. Bien, entonces para ir cerrando un poco este primer video y entrar ya en la parte práctica. En las próximas clases, en los próximos videos, vamos a estar viendo un poco más en detalle cómo son las barajas de tarot, pero como les dije, hay básicamente dos grandes barajas, lo que es la baraja de Marsella y la baraja de Rider-Waite. Las barajas de tarot, todas en general, se componen de la misma manera, ¿sí? Son 78 cartas que a su vez van a estar subdivididas en dos grandes grupos, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Y eso es todo lo que vamos a ver por hoy, porque en los próximos videos vamos a entender mejor qué son los arcanos mayores, qué son los arcanos menores. ¿Cuál es el ejercicio práctico con el que vamos a cerrar el video de hoy para que tengan un primer contacto con las cartas de tarot? El primer ejercicio que hoy les quiero proponer es conectar con las cartas de tarot desde un lugar más bien emocional. Emocionalmente crudo, sin pensar, tratando de dejar toda la lógica de lado, todo lo que sabemos de lado. Para esto les voy a proponer dos consignas. Primero, si es que ya tienen un mazo, que lo barajen y saquen al azar entre 3 y 5 cartas, pero es que la saquen de una vez. Entonces sacan una, la dan vuelta y la van a observar. Y van a notar qué es lo que les genera esa carta. Y con esto me refiero a qué es lo que les genera de manera emocional e instintiva. Les genera tristeza, les genera alegría, les genera miedo, les genera ternura, les recuerda a alguien automáticamente o alguna situación en particular. Y esto que sea un ejercicio ágil, breve, lo que pasa en los primeros 30 segundos. Lo pueden practicar, yo les recomiendo entre 3 y 5 cartas, pero con la cantidad de cartas que ustedes deseen. Si no tienen un mazo, les voy a dejar una serie de distintas cartas y si no también pueden googlear. Como segunda consigna bonus, entonces después de haber hecho este primer contacto con las cartas de tarot, les voy a proponer un segundo ejercicio, también muy breve, a modo de profundización, que tiene 3 pasos que van a tener que seguir. Van a elegir una carta de tarot, la van a observar, se van a tomar un tiempo para observarla en detalle, la van a escribir, y esto lo pueden hacer escribiéndolo, lo pueden hacer en una nota de voz o en un audio, como ustedes se sientan más cómodos o más cómodas. Entonces la van a describir objetivamente, literalmente, según lo que están viendo. Por ejemplo, veo un ángel con alas rojas, cabello amarillo, una corona de flores, haciendo tal cosa. Toda la descripción que ustedes quieran y pueden ir al nivel de detalle que ustedes deseen. Y por último, van a responder a una pregunta que es, ¿qué significa para mí? Y de vuelta puede ser que les refiera o les recuerde a una persona, a una situación, a una emoción, a un momento determinado, lo que quieran. Bien, estos ejercicios van a ser los primeros que van a ir incluyendo en su bitácora de tarot. ¿Qué es una bitácora de tarot? Les recomiendo, si tienen un cuaderno que le puedan dedicar exclusivamente a este reto, buenísimo. Si no, pueden hacer su propia bitácora de tarot en notas del celular o en un documento Word, pero está bueno que tengan todos los ejercicios centralizados en el mismo lugar a modo de repertorio para que puedan volver también a eso cuando quieran, si así lo deseen. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, si hay cosas que no quedaron claras, por favor escríbanme, que los podemos ir resolviendo. También las voy a llevar al grupo en caso de que haya dudas compartidas. Y nos vemos mañana en el próximo video para seguir indagando un poco más en este mundo fascinante del tarot.